Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un especial, Lo prometido es deuda, y vengo a contaros esta apasionante historia que, como todas las buenas historias, pues viene envuelta en un cierto halo de misterio, ¿no? Y bueno, para mí fue casualidad, viendo cierto canal de YouTube, eh, porque soy, bueno, ahora, en su día no, cuando tenía yo 6 años recuerdo perfectamente el pavor que me daba Alien, pavor que me daba el xenomorfo. Recuerdo que era pequeño y me escondía debajo de una manta. Además fue unas navidades que la pusieron y me escondía debajo de una manta. O en su momento, la segunda vez, pues salí corriendo del salón despavorido. Pero luego le cogí, con el paso de los años, le cogí cariño al xenomorfo y, y fascinación, ¿no? Y tal fue la fascinación que me llevó a toparme con esta historia que os voy a contar, que es una historia quizá poco conocida o que os la hayan contado de soslayo, ¿no? Y tenía muchas ganas de contarla, ¿no? Y esta historia es la historia del guionista Dan O'Bannon, que siempre he dicho John, disculparme, no sé por qué me ha venido lo de John O'Bannon. Me refiero a Dan O'Bannon, que fue el que hizo el guión de la primera película de Alien. Y quizá en esta review, en este especial, más que una review es un especial, casi un documental, vais a encontraros con cosas que a lo mejor no sabíais y sobre todo la historia de este hombre que llegó a trabajar con Carpenter. Eh, Así que sin más preámbulos, espero que os pongáis cómodos en casa o donde estéis, en trabajo o lo que sea, y vamos a intentar que este especie de documental, esta especie de recopilación de información, se os haga amena y podáis disfrutar de ella. Así que, sin más preámbulos, vamos directamente al grano y vamos a hablar de Dan O'Bannon, ¿no? Dan O'Bannon, conocido como Daniel Thomas, todo el mundo le conocía como Daniel Thomas O'Bannon, nació el 30 de septiembre de 1946 y murió el 17 de diciembre de 2009. Fue guionista, escritor, director de cine y actor estadounidense que trabajó generalmente con los géneros de ciencia ficción y de terror. O'Bannon nació en San Luis, en Missouri, el 30 de septiembre de 1946 y es hijo de Berta y de Thomas Sidney O'Bannon, que era de profesión carpintero. O'Bannon fue a la Universidad del Sur de California, en la USC, donde conoció a John Carpenter y colaboró con él en un corto de la escuela de cine en el USC llamado Dark Star en 1970. Carpenter expandió el corto hasta convertirlo en una película que fue lanzada en 1974 con un presupuesto de tan solo $60.000. En la película, O'Bannon realizó varios trabajos, incluyendo la preparación del guión, la edición, incluso la interpretación de uno de los personajes. Y en 1975, Dark Star ganó el premio Golden Scroll, el nombre original de los premios Saturn, por los mejores efectos especiales. Su pasión por la ciencia ficción y el terror lo llevaron a abandonar sus trabajos técnicos, incluyendo uno como animador en el clásico de George Lucas Star Wars, en favor de la creación de guiones. Luego de su trabajo en Dark Star, fue supervisor adjunto de efectos especiales en la producción de Dune de Alejandro Jodorowsky, aquella que no llegó a concluir, pero este proyecto finalmente no se llevó a cabo, dejando a O'Bannon sin casa y sin dinero. Luego de todo esto, fue junto a su amigo Ronald Shusett, quien le había permitido dormir en un sofá en ese entonces, cuando escribió el guión para Alien, el octavo pasajero. Su mujer fue Daniel Louise Linley, de 1986 a 2009, estudió en la USC, en la Universidad del Sur de Carolina, en la Escuela de Artes Cinematográficas de la
escuela de la Universidad del Sur de Carolina y en la McCluer High School. Y distinciones, se llevó el premio ICOP en 1985. O'Bannon fue, como decía, fue a la escuela de la Universidad del Sur de California, la USC, y vivió cerca del campus de Los Ángeles en una vieja casa de 2 pisos, a la cual llamó afectuosamente Mansion Menlo, y compartió con otros 2 estudiantes de la USC, que eran Donan Jacoby, quien colabora con él en varios guiones, entre ellos Blue Thunder, la película que hemos hablado aquí, o sea, Trono Azul, y Jeffrey J. Lee, quien se convirtió en un conocido artista en Europa, y parte de la película de Dark Star fue filmada allí. En el año 1981, O'Bannon ayudó a crear el filme animado Heavy Metal, escribiendo 2 de sus segmentos, Source Loading y B-17, y O'Bannon se quejó abiertamente sobre su próximo trabajo en una película de alto presupuesto, Blue Thunder, una historia de acción sobre un equipo de vigilancia desde helicóptero en la ciudad de Los Ángeles. Originalmente escrito junto a Don Jacoby. Blue Thunder también sufrió grandes cambios en su guión, perdiendo parte de su contenido político. Él y Jacoby también escribieron el guión para Life Force en 1985, una historia dirigida por Todd Hooper que se desvía de los extraterrestres al vampirismo y a un final apocalíptico. La película no fue bien recibida y terminó siendo un pufo, ¿no? Y O'Bannon volvió a colaborar con Jacoby y Hooper para la nueva versión de Invaders from Mars, ¿no? Los fanáticos de la versión original consideran inferior a la película de los años 50 y terminó siendo otro nuevo fiasco, ¿no? O'Bannon también trabajó como asesor para Chud, ayudando a crear el diseño conceptual de las criaturas del título. En 1985, O'Bannon trabajó como director en la película Return of the Living Dead, o sea, la de el retorno de los muertos vivientes, al igual que Alien, el octavo pasajero, que fue la película de éxito, y a partir de ella se publicaron varias secuelas y spin-off, como todo el mundo conocemos, ¿no? En 1990, O'Bannon y Suse se volvieron a juntar para trabajar en Total Recall, o sea, Desafío Total, una adaptación del relato We Can Remember It For You Wholesale de Philip K. Dick, que es el que hizo Blade Runner, el libro de Blade Runner concretamente, y este proyecto fue la primera vez que trabajaron juntos luego de haber colaborado en Alien. La película ganó más de $100 millones, un guión antiguo que había sido escrito por el dúo titulado Hemoglobin, o sea, Hemoglobina, también fue convertido en una película en el filme de bajo presupuesto de 1997 que se llamó Bleeders. La segunda película que dirigió O'Bannon fue The Resurrected en 1992 y fue un film de terror de bajo presupuesto lanzado directamente a formato vídeo, basados en las historias de H.P. Lovecraft y que se enfocaba en antiguos rituales de la familia que despiertan a los muertos. En 1995, O'Bannon también fue coautor del guión de la película Screamers, un film de ciencia ficción posapocalíptico donde los robots están programados para matar, y también basado en una adaptación del relato de Philip K. Dick, Second Variety. O'Bannon comenzó a trabajar en el guión a principios de 1980. Murió a causa de la enfermedad de Crohn el 17 de diciembre de 2009 y tuvo un hijo llamado Adam. Como digo, entre sus trabajos selectos estaría Dark Star de 1974, The Long Tomorrow, que fue en la que estuvo como escritor, tanto Dark Star como The Long Tomorrow, pero en Dark Star estuvo como escritor, encargado de los efectos especiales, fue editor, diseñador de producción y coprotagonista interpretando al sargento Pinback, ¿vale? En Star Wars también colaboró haciendo los efectos especiales en la primera, en Alien, en el octavo pasajero, como escritor, en The Adam Buried, como escritor, Heavy Metal, escribió 2 segmentos que son Soft Loading y B-17,
también hizo El Trono Azul, Blue Thunder, como escritor, Life Force, como escritor, El Retorno de los Muertos Vivientes, que la hizo como escritor, director y puso algunas voces. En Invasores de Marte fue escritor, en Desafío Total fue director, en Scrammer fue escritor, en Blader fue escritor y en Alien vs Predator fue escritor. Hablamos de la película de 2004. Curioso este Dan O'Bannon, bastante curioso. Bastante curioso que haya estado incluso en Star Wars, ¿no? Pero ahora quiero ir a lo más importante, al grano. Bueno, vamos a contar un pequeño relato, ¿no?, de lo que pasó con Alien y luego vamos a entrar al guión y luego vamos a referirnos a Ridley Scott y demás, ¿no? Digamos que el padre de Aliens, que realmente no es Ridley Scott como todo el mundo piensa, sino O'Bannon, porque es el guionista, es el que hace la historia. Fue un guionista maldito, ¿no? Como he dicho, tuvo varios fiascos a lo largo de su trayectoria, que tan pronto fascinaba como sacaba de quicio a todo aquel que se la acercara, ¿no? Y en Alien, el octavo pasajero, en la escena del Chestbuster, o lo que es lo mismo, el momento en el que un xenomorfo rompe el pecho de John Hart, en alguno de los lugares que oculta fuera del cuadro hay un hombre que sonríe ante la lluvia de sangre. Esa escena ha sido una pequeña victoria. Pero antes de seguir con ese momento, conviene rebobinar hasta el día de 1969, en el que se inaugura el curso de cine en la USC, y allí el decano repita, y aunque el decano repita que ninguno de esos alumnos conseguirá ser director de cine, se citan nombres como V.D. Richards, Terrence H. Winkles, Nick Caster, John Carpenter o Dan O'Bannon. A los pocos días de empezar el curso, casi todos los compañeros tienen algo claro: que O'Bannon es un genio. Esta frase me recuerda a algo que le dije hace poco a un compañero, ¿no? Que los genios siempre son los grandes incomprendidos de la sociedad, ¿no? Es una fuerza de la naturaleza llena de ideas y mala leche que asombra a todo el mundo con sus rarezas, duerme rodeado de revistas porno, se pasa el día devorando novelas de ciencia ficción y se alimenta casi exclusivamente de café y tortitas, ¿no? De regalo, tiene una capacidad increíble para crear efectos especiales con trucos caseros, lo que lleva a Carpenter a pedirle ayuda para hacer una película usando los recursos de la universidad. Entre los dos escribían Dark Star, un guión que Carpenter dirige y en el que O'Bannon se encarga del montaje y los efectos, y pasan las 1001 para terminarla, pero cuando lo consiguen, el productor Jack Harris les pide que la alarguen hasta los 70 minutos, lo que hace que O'Bannon se invente una subtrama con una alienígena que campa a sus anchas por la nave espacial. Y que quizá, casualidad de la vida, sea realmente el origen de la película de Alien. El rodaje acaba con O'Bannon sufriendo unos enormes y extraños dolores intestinales y tras arruinarse trabajando en el Dune de Jodorowsky, se queda a vivir en el sofá de su amigo Roland Sunset. En esos días y en ese sofá, cuando O'Bannon y Sunset reutilizan la idea del extraterrestre que aparecía en Dark Star y la mezclan con algo que el propio guionista sufre a diario, la sensación de que hay algo creciendo dentro de él y que hará que su cuerpo explote en algún momento, sería cuando se estuviera cocinando el guión de Alien, ¿vale? El guión llama la atención de la productora de Walter Hill, que aunque no acaba de confiar en él, pese a que es un genio, piensa que esa idea de un extraterrestre surgiendo dentro de un humano vale la pena. A través de ellos, el manuscrito acaba en manos de la Fox, que mata por conseguir nuevos proyectos de ciencia ficción tras la Guerra de las Galaxias, y Sandy Lieberson, el ejecutivo que elige leer el guión
de entre varios que se le presentan, lo hace por una sola razón. En la portada pone Dan O'Bannon, un hombre del que se lleva hablando mucho desde sus años en la universidad. Tras este pequeño relato, la editorial Dark Horse hace un tiempo sacó una serie de cómics que se llaman Alien a secas, con el subtítulo de Original Screenplay, ¿no? Y sale Dan O'Bannon con dibujos de Cristiano Seixas y Guillermo Balbi, y el proceso de, como digo, de creación de una película con una simple idea a través de un desarrollo paulatino, llega a una primera versión abstracta, ¿no? Que es la encarnación sobre las hojas cuyo objetivo debe ser leídas. Entonces vamos a pasar de una versión a otra de lo que son un número no reducido de guiones. Y esta demostración es la necesidad de una reescritura capaz de proseguir hasta una conformación final, ¿no? De todas las formas, que el guión final muchas veces no es lo que se lleva a pantalla, ya que en el rodaje el director o el productor pueden decidir cambiar algunos detalles hasta sentirse satisfechos de lo que se encuentra ahora grabado en la película, o en la mayoría de los casos contemporáneos el soporte digital, ¿no? Sin embargo, a veces las diferencias entre lo que podríamos llamar el original, el urguión, y el producto final son bastante pocas y poco aportan a lo que llamamos arqueología del medium fílmico, ¿no? Entonces nos podríamos preguntar si el proyecto de llevar a cómic el guión de O'Bannon tiene más o menos sentido, ya que efectivamente la estructura general es la misma que la película de Scott. Pero lo que sí cambia son algunos detalles, que es lo que os voy a relatar. Y es rotunda, y aunque es rotundamente y claramente la misma estructura, ¿no? Digamos que los cambios son menores, la distinción es solo cutánea, se presenta al lector como una demostración de que a veces el desarrollo de una obra no tiene por qué pasar por un sinfín de mutaciones hasta llegar al estadio final. Pero a lo mejor a vosotros podéis llegaros a preguntar si es mejor olvidarse esta lectura y entonces dejarse llevar exclusivamente por el ojo del director. Y mi respuesta es que no, porque esto significaría no darse cuenta del significado de esta operación, del objetivo real del proceso de adaptación de O'Bannon, que se lleva a cabo en este cómic que adaptan tanto Cristiano Seixas, que es el guionista del cómic, como Guillermo Balbi, que es el que se encarga de los dibujos, ¿no? Podría haceros un pequeño mini spoiler de lo que os voy a relatar, ¿vale? Por motivos X, es decir, porque la productora no estaba dispuesta a soltar más dinero ante una película que más o menos apoyaba, pero que no confiaba en su guionista, que Ridley Scott, las ideas, por decirlo de alguna manera, locas y extravagantes de O'Bannon le causarían más de un quebradero de cabeza, ¿no? Para plasmarlas, ¿no? Para rodarlas. Y ciertos recortes de la productora, como digo, a nivel de presupuesto, pues hicieron que se eliminaran cosas que son realmente interesantes para la trama en sí, ¿no? Y como decía, aquí se lleva más al elemento
arqueológico y filológico, que, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es lo que la propuesta que se quiere llevar a los amantes de la franquicia en una visión diferente, si bien solo por algunos detalles de la estructura narrativa de un cuento de horror espacial, que es un cuento que se sitúa en la tradición de las obras pulp americanas, entre las cuales podemos recordar las escritas por H.P. Lovecraft, ¿no? Y digamos que esta novela gráfica tiene por esa razón el don de hacernos ver un cuento ya conocido desde una perspectiva diferente, bajo el concepto de las diversificaciones de los detalles, la reelaboración de la superficie y, como no, efectivamente lo que se distingue el fin de la novela es sobre todo la capacidad para poner en relieve una nueva lectura estética nueva, capaz de crear una distinción de no poca importancia a la hora de comparar el resultado visual de ambas. Seixas y Balbi, de hecho, nos proponen una técnica estética que se aleja de no poco del mundo sucio de Scott, ¿no? Permitiéndonos acceder de una forma sensible y diferente. Y entramos así en el campo del gusto y dejamos atrás las problemáticas de carácter estructural, desde el cuento como arquitectura general hasta los diálogos y el posible significado ideológico y psicológico de la obra. El resultado final no puede proclamarse una obra totalmente nueva, pero no significa que no tenga un valor, no significa que tenga un valor bajo, sino que supone un acercamiento inteligente. Entre las cosas que hay que destacar de esa historia, que todo el mundo conocemos, la historia de una nave de transporte espacial conocida como el Nostromo, que regresa a la Tierra y proviene del espacio exterior, ¿no? De ese tema de colonizaciones, y que lleva un remolque de millones de toneladas de mena, ¿no? Pues caben varias curiosidades, ¿no? Como que, por ejemplo, el título, bueno, uno de los títulos que se manejaban para la película de Alien, el octavo pasajero, que ya hacen diferencias, es Starbirds, ¿no? Bestia estelar, que luego lo cambiaron por Alien para resultar más simple y tener el doble uso gramatical, tanto en sustantivo como adjetivo, ¿no? Y bueno, aparte del concepto claustrofóbico en el que una bestia va persiguiendo a la tripulación, el cual provino de Thin Another World, una película de 1951, la advertencia de que no aterricen en el planetoide desconocido y la forma en que la criatura acecha a los tripulantes y los conceptos similares a la película Forbidden Planet de 1956, que es la escena en la que los astronautas descubren un esqueleto gigante de un extraterrestre, que la cual tuvo también referencias a la mítica película Terror en el Espacio en 1965 y también el hallazgo, ¿no?, en la cámara repleta de huevos de xenomorfos, que pertenece también a un relato que se llama June Jar de 1953, escrito por Clifford de Simac, y otras influencias como Strange Relation de Philip José Fermet, que aborda la reproducción extraterrestre, y varias historietas de terror de ese cómic, ¿no? Él tuvo muchas fuentes de inspiración, pero como digo, el desarrollo del aterrizaje de la Nostromo allí al planeta, ¿no? Al planeta este que hace la llamada de auxilio, y que Madre, que es digamos la inteligencia artificial de la Nostromo, recoge,
En el guión de O'Bannon cobra mucho más sentido porque se llega a la exploración y digamos que en ese guión ya aparece la figura del ingeniero, pero no en la cámara como se relata en Alien, ¿no? Ya aparece el líquido negro por ahí y digamos que tal como, ¿cómo decirlo? Tal y como Paul V.S. Anderson encara Alien vs Predator con el tema de las pirámides, ahora vais a entender porque como Bannon estuvo dentro de ese guión de la primera, no de Predator Requiem, aquella aberración, no por el Predalien, sino pues simplemente porque la película en sí se rodó de una manera patética, tan oscura que no se ve ni al Predalien, que cuesta verlo, la falta de iluminación que tiene esa película, que alguien se encargó incluso de reeditarla y darle más luz, para que viéramos a los bichos y todo lo que ocurría. Digamos que ahí se extrapola de Alien el tema de las pirámides, porque las pirámides eran una pieza fundamental en ese guión que había escrito Bannon, digamos como para relatar, no para relatar, sino para contextualizar el tema de los xenomorfos, ¿no? Entonces digamos que los que se bajan de la nave van explorando en el planeta, van experimentando cosas, eh, si no recuerdo mal, en el guión de Obano se habla de una tormenta de arena gigantesca, de si se puede respirar o no dentro del planeta, ¿no? Y entonces se encuentran una especie de pirámide, ¿no? Con unas inscripciones, con unos jeroglíficos, y digamos que esta gente se mete dentro de la pirámide eh, de manera temeraria. Y ahí encuentran escrituras, advertencias de los ingenieros hablando del tema de los xenomorfos, ¿no? Pero que ellos no logran entender de una manera clara, ¿no? Entonces la película no se desarrollaría tal y como ocurre en la película de Ridley Scott o sea, dentro de la nave, comenzaría en esa pirámide, ¿no? Y ahí sería cuando uno de los protagonistas, pues eh, sería incubado, ¿no? Por uno de los xenomorfos, ¿no? Entonces, como decía, en esta adaptación de cómics que hizo Cristiano Seixas y Guillermo Balbí, eh, que me parecen preciosas las portadas, ¿no? Se hace referencia a una especie de entidad o de ingeniero mayor, ¿no? Como que pertenecían a una secta, ¿no? Una secta que hacía rituales utilizando seres como, o sea, habitantes de ese planeta como incubadoras para engendrar a los xenomorfos, ¿no? Otra de las cosas que ocurre en el guión de O'Bannon es que no queda concreto hasta que no aparece H.R. Geiger el diseño del xenomorfo. Digamos que eh, no tendría en el guión de O'Bannon esa forma humanoide, sino que tendría más de un lagarto, una especie de lagarto asqueroso, por decirlo de alguna manera, viscoso, asqueroso, una especie de depredador, eh, que luego Geiger pues le daría la forma que todo el mundo conocemos, ¿no? Y por si os interesa saber más de este tema, pues tenéis el documental que se llama Memory de Origin of Alien, que es un documental sobre la creación de los xenomorfos que se publicó en el Festival de Sundance. Y que, bueno, pues cuenta, no solo nos cuenta el desarrollo, ¿no? Lo que hubo detrás de cámaras, ¿no? Sino que también nos presenta algunos de los bocetos iniciales que hizo O'Bannon en esa película principal que se llama Memory, The Origin of Alien, eh,
y que bueno, eh, por decirlo de alguna manera, podríamos llegar a la conclusión de que O'Bannon era un genio, ¿no? Y que había inventado una historia tremenda, que había tenido muchos recortes, que Ridley Scott se había adueñado de esas historias, bueno, adueñado de esa historia en concreto, y que luego, posteriormente, con el paso del tiempo, algunas de esas ideas que quedaron descartadas son las que dan orígenes a Prometheus y a su secuela, ¿no? Entonces, algunas de esas ideas descartadas, los ingenieros, la historia de los ingenieros, el origen de los xenomorfos y demás, son las que lleva Scott posteriormente, después de las varias películas que ha habido de Alien, a hacer Prometheus, ¿no? Yo, como siempre he dicho, esta película de Ridley Scott, pues digamos que le pegó, le dio un salto cualitativo y a ponerle entre uno de los grandes directores, ¿no? Porque, como digo, entre sus películas pues estaban Los Duelistas del 77, Alien el octavo pasajero, después Blade Runner, luego participó en un comercial de televisión de Apple en el 84, hizo la película de Legend. Y bueno, tiene algunos proyectos también, ¿no? En lo que está pensando. Y que bueno, digamos que ahora que llega, que se acerca una serie de Alien, ahora que se acerca una serie de Alien, pues ha hecho unas declaraciones que no está muy de acuerdo con el director de esta serie. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con él, para nada. Yo creo que es expandir el universo, que de hecho os recomiendo los nuevos cómics de Alien que hicieron Marvel Disney, que son 5 y que están bastante bien. Os los recomiendo porque van a aportar mucho al lore y yo creo que por ahí van los tiros de la nueva serie, ¿no? Entonces, como decía, Ridley Scott hizo básicamente Prometheus en 2012 y luego hizo en 2017 Alien Covenant, ¿no? Donde vemos a Michael Fassbender, ¿no? Haciendo este papel de una especie de viso villano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, como digo, de hecho, el final del guión de Aliens era incluso más trágico de lo que acabó en la película, ¿no? Porque digamos que Ripley al final de la cinta se salva, cosa que en el guión de O'Bannon era más trágico porque digamos que acababan muriendo, o sea, acababan muriendo los dos, acababa muriendo el alien en el espacio, pero digamos que con su cola atravesaba a Ripley y al final la película acababa más rollera, ¿no? Pero decidieron pegarle ese cambio, ese giro, ¿no? Y digamos que Ripley es un personaje muy representativo en el tema de lo que son las heroínas femeninas, pero mucha gente dice que Ripley es digamos que la heroína primigenia, pero básicamente Ripley no es una heroína, es un antihéroe. Porque es una persona que, obligada por las circunstancias y el deseo de supervivencia, se ve apocada a subsistir, ¿no? A intentar salvarse, a enfrentarse al bicho.
Porque no tiene otra opción, no puede coger una cápsula y salirse del planeta y marcharse. O sea, es como, eh, aparte de los personajes de Vázquez, los marines y toda esta historia, que son los que realmente están preparados en teoría para combatir con el xenomorfo, allá le toca el marrón de si quiere salvarse y si quiere salvar al gato también, que no me acuerdo el nombre, si quiere salvarlos, si quiere salvarlo, no le queda más remedio que enfrentarse al bicho, ¿no? Entonces, para mí es lo que diríamos un antihéroe, o sea, alguien que no es que vaya haciendo el bien y salvando a la gente, sino que quiere salvar su propio pellejo, ¿no? Y luego, antes de continuar, pues quería hablar un poquito de la película en sí, ¿no? De, de Alien el octavo pasajero, ¿no? Que como digo yo, se llamaba Bestia Estelar, el título original, ¿no? Que es una película de ciencia ficción y terror, ¿no? Dirigida por el cineasta británico Ridley Scott y estrenada en 1979. Que ya sabéis que estaba integrada por los actores Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Andy Stanton, John Hart, Ian Hall y Japet Kotto, que hace poquito falleció, y al cual haremos un homenaje en un próximo vídeo. Y la trama relata el acecho de una criatura alienígena a una tripulación de una nave espacial, ¿no? Y como digo, se basaron O'Bannon y Sunset en The Thing at Another World, en Forbidden Planet, Terror en el Espacio, y digamos que esta película pues trataba de codearse de tú a tú con el éxito de Star Wars, ¿no? El rodaje se llevó a cabo en Londres durante 14 semanas y se construyeron 3 sets para los escenarios de la película. Y H.R. Geiger, Ron Cobb y Chris Ford pues diseñaron los elementos alienígenas y humanos respectivamente, mientras que Jerry Goldsmith, que estuvo a cargo de la composición de la banda sonora. Y la verdad que pese a contar con críticas favorables, la recepción de la prensa fue variada, ¿no? Algunos críticos como Vincent Carby y Leon Maglin y Roger Ebert coincidieron en la escasez de creatividad en una trama en la trama, y catalogaron el filme como una decepción. Yo creo que estos tíos deberían de irse al psiquiatra, la verdad. Eh, Siempre he reivindicado en este canal el tema de estos grandes creativos. O sea, un tío que de repente tiene un dolor de estómago y crea el chestbuster, ¿no? Que sale de las tripas y que impresiona y que en aquellos momentos acojonaba que no veas. Un xenomorfo, un bicho de otro planeta, o sea, negro, viscoso, expulsando ácido por la boca, con esas formas medio humanoides que dan más terror que otra cosa. O sea, ¿le parece una idea poco creativa? Tío, de verdad, sinceramente, iros al médico. Eh, y bueno, luego ya, como digo, le pasó lo mismo que a Blade Runner, ¿no? Que con el tiempo fue consiguiendo críticas más entusiastas y destacando el suspenso y los efectos visuales. Y bueno, muchos la consideran como una de las películas de ciencia ficción con mayores ingresos en la historia del cine, y además de hacerse acreedora de un premio Oscar en la categoría a los mejores efectos visuales, así como 3 premios Saturn a mejor película de ciencia ficción, mejor dirección y mejor actriz de reparto entre sus nominaciones, ¿no? Y el éxito a posteriori de Alien influyó en la producción de otras películas del mismo género y videojuegos como Metroid, Chrono Trigger, Contra, el Conquest Bad Fur Day,
Y aparte luego ya todos los juguetes, todo el merchandising, ¿no? Las figuras de NECA, las secuelas de Aliens, Alien 3, Alien Resurrection, dos crossovers, ¿no? Alien vs Predator y Alien vs Predator Requiem, y cintas relacionadas con la trama original como son Alien y Alien Covenant, que están basadas en ese guión de O'Bannon, en las partes que descartaron y que Ridley Scott quiso llevar. O sea, es un poco gracioso, ¿no? Porque tú haces la película con O'Bannon, le metes palos en las ruedas, los productores dicen que esto es una media locura, pero necesitaban la 20th Century Fox hacer algo para contrarrestar el éxito que suponía George Lucas y Star Wars. Luego de alguna manera se reniega de O'Bannon, se sigue haciendo las películas de aquella manera. La crítica dice que no es un genio, pero luego Scott tira del material sobrante para hacer Prometheus y Alien Covenant, sobre todo con Alien Covenant, que se la pegó de bruces, y Prometheus, que bueno, intenta expandir el lore del universo de Alien, ¿no? Y luego, según Nick Weaver, cuyo único daño colateral es que su carrera se lanzó hasta el estrellato, ¿no? Además, que luego la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó a Alien en el Registro Nacional de Cine en 2002 para su preservación histórica, considerar su importancia cultural, histórica y estéticamente significativa, y el American Film Institute la eligió como la 7ª mejor película del género de ciencia ficción, de forma similar a la revista británica Empire, que la consideró como la 33ª mejor película de todos los tiempos en 2008. Pues no sé, O'Bannon, yo creo que deberían de haberte dado un poco más de reconocimiento. Vamos a seguir soltando detalles más curiosos sobre Alien. Y uno de los detalles curiosos es que O'Bannon quería dirigir Alien, pero Fox se decidió por Hill, que rechazó la propuesta debido a que tenía otros compromisos cinematográficos en ese momento, y aunque también confesó que se habría sentido incómoda al dirigir una producción con tal cantidad de efectos visuales, al final recayó en las manos de Scott, ¿no? Entre los cineastas contemplados para la productora estuvieron Peter Yates, Jay Clapton y Robert Aldrich. Sin embargo, los guionistas y Brad Wine coincidieron en que ninguno de ellos se había tomado en serio la trama y la habrían filmado como una cinta de monstruos de bajo presupuesto. Como digo, la Fox, asombrada por Los Duelistas de 1977, que fue el debut de Ridley Scott, Glenn, Hill y Carroll le propusieron la dirección de Alien y esta cedió sin dudarlo. Scott creó unos guiones gráficos que no solamente persuadieron a la Fox sobre el potencial de la película, sino que llevó a los estudios a incrementar el presupuesto para la película a 8,4 millones de dólares, ¿no? Esto quiere decir que la participación de Scott también fue significativa en que el proyecto se desarrollara. Pero claro, algunas cosas que pedía O'Bannon, como lo de la pirámide para contextualizar y todo eso, pues ya sobrepasaban ese presupuesto de 8,4 millones, y también las prisas por sacar algo para contrarrestar el éxito de Star Wars, pues hacían que no hubiera tiempo para rodarlo, ¿no? Algunas de las ilustraciones hechas por Scott, el diseño de la nave, los trajes espaciales, fueron inspirados en la película 2001, Odisea en el espacio, que ya sabéis que esta película es de Stanley Kubrick y que me parece una obra maestra sin duda alguna, ¿no? Y también se inspiraron en Star Wars, o sea, también copiaron un poquillo de la competencia, ¿no? Y al igual que O'Bannon, Scott quería hacer una película predominantemente de terror y la escribió como la Texas, o sea, la matanza de Texas de la ciencia ficción, ¿no?
O'Bannon también le mostró a Scott varias obras de Geiger, incluida la ilustración de Necronon 4, que fue el predecesor del diseño alienígena, y esta obra les agradó mucho porque cumplía con su visión de la criatura alienígena, así que solicitaron a Fox su inclusión en la producción, y pese a que el trabajo de Geiger fue muy técnico y cadavérico para algunos ejecutivos del estudio, pues por eso digo el tema de las pegas. Según Carroll, desde el primer instante en el que Ridley Scott miró la obra de Giger, supo que el mayor problema de diseño y quizás el más serio en la película estaba resuelto. Entonces Scott tomó un vuelo a Zurich para reunirse con Giger y una vez allí le explicó la trama y le pidió que se hiciera cargo de los diseños de la criatura. Aparte de eso, pues bueno, las audiciones y la selección de reparto se llevaron a cabo simultáneamente entre Nueva York y Londres, siendo apoyados por las directoras de casting Mary Goldberg y Mary Selway para Estados Unidos y Reino Unido respectivamente, y O'Bannon y Sasse prefirieron definir los aspectos de la criatura antes que el resto del elenco, conformado por 7 personajes humanos de sexo intercambiable. De forma que Scott y Goldberg podían elegir con qué actor o actriz trabajar según su personalidad y rasgos que fueran definiendo a cada personaje. La prioridad de Scott era buscar actores experimentados para que así pudiera centrarse en desarrollar el estilo visual de la película, inspirado por el concepto de un futuro explorado, ¿no? De Star Wars, en el que cada elemento tuviera su propia referencia histórica y luciera con una apariencia antigua, ¿no? El director de Alien quiso apartarse del diseño pristino con el que era representado el futuro en muchas películas del género y visualizó a los astronautas como camioneros espaciales trabajando en un entorno realista. Además, Scott detalló en varias páginas el trasfondo de cada personaje para asegurarse que los actores contaran con material suficiente para interpretar su rol. Grabó también algunos de los ensayos con la finalidad de capturar espontaneidad, improvisación y tensiones que había en el reparto, especialmente de la entonces inexperta Sigourney Weaver, y posteriormente incluir esas tomas en la película para transmitir esa misma sensación en la audiencia. Digamos que para el crítico Roger Ebert, el hecho de que el reparto estuviese integrado por actores de mayor edad que aquellos que solían aparecer en la cinta de suspense le proporcionó veracidad a la trama como a las actuaciones de Alien, en su opinión. Entonces, como digo, a pesar de que se le puso palos en las ruedas a este genio, a pesar de que tuvo esa circunstancia que le llevó a quedarse sin dinero en aquel proyecto de Dune de Jodorowsky, digamos que en ese tránsito, en ese periodo de necesidad, le llegó a lucubrar una de las ideas más geniales convertida en película a día de hoy. Y ya no es que lo diga yo, ¿no? Porque lo he dicho antes, que consiguió estar en el Registro Nacional de Cine por su importancia cultural, histórica y estéticamente significativa, sino que se convirtió no solo en una película de culto, sino que se convirtió en una maravilla, ¿no? Una maravilla que acabó gustándonos a todos, ¿no? Entonces yo os recomiendo que busquéis, si sois fanáticos de Alien, busquéis estos cómics que hizo Dark Horse para adaptar el guión de John O'Bannon y complementar lo que ya conocéis acerca de la historia que todos conocéis. Digamos que para terminar, O'Bannon moriría prematuramente en diciembre de 2009, cuando se acaban de cumplir 30 años del éxito de Alien, el octavo pasajero, y a lo largo de su carrera filmaría películas como Desafío Total, Life Force, y marcado por su carácter le llevaría a hacerse las pasacanutas a Ridley Scott y a pelearse con mucha gente, desde John Carpenter a Walter Hill.
La causa de su muerte sería una enfermedad llamada la enfermedad de Crohn, la misma que producía dolores intestinales y que quedó inmortalizada en el cine mediante Chessbuster. Y aquel día de rodaje, ante la lluvia de sangre, Dan O'Bannon consiguió el sueño de todo contador de historias, convertir su mayor pesadilla en una escena imborrable. Así que, bueno, gente, espero que os haya gustado esta historia, espero que la hayáis disfrutado. Me encantaría ver vuestros comentarios, como digo, haceros con estos cómics, haceros también con los cómics nuevos de la Marvel, que viene mucho contenido. Y bueno, quizá la próxima historia también sea la de Predator y os la cuente. Y también os recomiendo ver el documental porque hay muchas cosas que deberíais de ver. Y si queréis ver alguna cosa más, también deberíais ver la película de John Carpenter, Dark Star, que tiene mucha relación con la película de John O'Bannon. O sea, de John O'Bannon, con la película de Ridley Scott y con guión de Dan O'Bannon, que es realmente el padre original de la criatura más terrorífica del espacio de todos los tiempos. Y hasta aquí la review y hasta aquí esta historia. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado, espero que os hayáis informado, que es sobre todo lo que pretendo hacer, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.